Mi padre me dijo que no tenía futuro y le dio su apoyo total a mi primo. Pero cuando quebró, apareció diciendo que yo debía hacer lo correcto y salvarlos. Estoy escribiendo esto mientras disfruto de un whisky en mi oficina de Penthouse, con una vista espectacular de la ciudad. Desde aquí, veo las luces de los rascacielos reflejadas en el vidrio. Las mismas calles donde alguna vez caminé sin un peso en el bolsillo. Es irónico. Hace solo una hora, mi padre y mi primo estaban en el lobby de este mismo edificio, rogando por una reunión conmigo. Los hice esperar 2 horas antes de que seguridad los escoltara fuera. Pueden llamarme cruel. Pueden decir que es rencor o venganza. Pero hay una historia detrás de esto. Una historia que lleva años en construcción. Hace 3 días, mi tía me llamó llorando. Marco, el primo dorado, el hombre de negocios perfecto, el empresario prodigio de la familia, había quebrado. Sus tiendas cerraron, las deudas se acumularon y los bancos fueron tras los avales. Y mi padre, por supuesto, estaba entre ellos. Había puesto su casa como garantía de uno de los préstamos de Marco. Ahora estaba a punto de perderlo todo. Y querían que yo arreglara el desastre. Tienes que hacer lo correcto, me dijo mi padre al teléfono, como si fuera mi deber. Como si no fuera suficiente haber soportado años de menosprecio. Lo correcto. Esa frase se convirtió en la banda sonora de mi infancia y juventud. Cada vez que mi padre comparaba mi vida con la de Marco. Cada vez que me humillaba en reuniones familiares. Cada vez que me recordaba que yo nunca sería nada sin él. Recuerdo cada insulto disfrazado de consejo, cada mirada de decepción, cada carcajada mientras me ridiculizaba frente a los demás. ¿Un negocio? Se burló una vez en una cena familiar, cuando les conté mi idea de abrir una tienda de materiales de construcción. Hijo, tú no naciste para ser empresario. Deja de perder el tiempo y busca un trabajo de verdad. Marco sí tiene visión, añadió con orgullo, dándole una palmada en la espalda a mi primo. 3 sucursales en 2 años. Eso es un hombre de negocios. No como otros que se creen emprendedores por vender cemento y clavos. Marco sonrió con arrogancia. Nunca desaprovechaba la oportunidad de hacerme quedar mal. Tío, deberías decirle que trabaje conmigo. Tal vez pueda darle un puesto de vendedor. Así aprende cómo funciona una empresa de verdad. Todos rieron. Yo apreté los dientes. No respondí, porque ya sabía que en esta familia mi voz no valía nada. Pero eso no era lo peor. Lo peor era saber que mi padre no solo me menospreciaba, sino que además invertía cada centavo en Marco sin pensarlo 2 veces. Cuando necesité un préstamo para comprar mi primer camión de reparto, me armé de valor y fui a pedirle ayuda. Había preparado un plan financiero, tenía mis números en orden. Solo necesitaba un poco de apoyo. La respuesta de mi padre fue un golpe directo al pecho. $30,000? ¿Para un camión? Se rió con desprecio. Acabo de prestarle a Marco 200,000 para su nueva sucursal. Él sabe multiplicar el dinero. Tú solo vas a tirar mi plata a la basura. Fue en ese momento que entendí mi lugar en la familia. No importaba cuánto trabajara, cuánto me esforzara, cuánto creciera. Para mi padre, yo siempre sería una decepción. Así que aprendí a dejar de buscar su aprobación. Me concentré en mi negocio. Trabajé el doble, el triple. Y mientras Marco compraba autos de lujo con dinero prestado, mientras gastaba fortunas en fiestas y viajes para hacer contactos comerciales, yo construía algo sólido, algo real. 5 años después, la situación se ha invertido. Ahora, mi padre y Marco son los que están desesperados. Son ellos los que no tienen a quién recurrir. Son ellos los que necesitan ayuda. Y yo soy la única persona que podría salvarlos. Pero no lo haré. Porque después de todo lo que dijeron, después de todas las veces que me miraron con desprecio, después de todo el apoyo incondicional que le dieron a Marco mientras me dejaban atrás, yo no les debo nada. Esta no es una historia de venganza. Es una historia de justicia. Porque a veces, la vida te da la oportunidad perfecta para cerrar ciclos. Recuerdo exactamente el día en que entendí que nunca importaría tanto como Marco para mi padre. Fue cuando tenía 17 años, en mi último año de escuela. Estaba emocionado porque acababa de ganar un concurso de emprendimiento en mi colegio. Presenté un proyecto sobre un sistema eficiente de distribución de materiales de construcción para pequeñas empresas. Gané el primer lugar y hasta recibí una carta de recomendación de un profesor para una beca en la universidad. Corrí a casa para contarle a mi padre. Él estaba en la sala con Marco y otros familiares. Marco había regresado de su primer viaje a China,
donde supuestamente había encontrado proveedores exclusivos para su futura tienda de ropa. Todos lo escuchaban embelesados. Apenas entré, interrumpí con emoción. Papá, gané el concurso de emprendimiento en la escuela. Me dieron una carta de recomendación para una beca. Esperaba una sonrisa, un bien hecho, hijo, una mínima señal de orgullo. Pero en cambio, mi padre apenas me miró y luego sonrió ampliamente mientras daba una palmada en la espalda de Marco. Escucha esto, hijo. Tu primo acaba de cerrar un trato con fabricantes chinos. Va a traer productos exclusivos y venderlos con márgenes de ganancia enormes. ¿En serio? Dije, intentando no mostrar mi decepción. Eso es genial. Pero, papá, ¿escuchaste lo que te dije? Él se sirvió más whisky y agitó la mano con desdén. Eso de los concursos escolares es lindo, hijo, pero el dinero real no viene de dibujar proyectos en un papel. Aprende de Marco, que sí sabe moverse en el mundo de los negocios. Los demás rieron. Yo apreté los dientes y guardé la carta en el bolsillo. Esa noche, quemé la carta en el patio trasero. Fue ahí donde entendí que no importaba cuánto me esforzara. Para mi padre, yo era simplemente el hijo que nunca sería suficiente. Desde ese momento, me dediqué a ahorrar dinero en silencio. Sabía que no podía contar con él para que me ayudara a construir mi futuro. Trabajé en lo que pude, cargando cajas en un almacén, reparando computadoras, incluso haciendo trabajos de albañilería. Cualquier cosa que me ayudara a juntar suficiente dinero para arrancar con algo propio. Mientras tanto, Marco ya tenía todo resuelto. Mi padre le financió su primera tienda, le consiguió un préstamo bancario avalado con su casa y hasta le pagó cursos de negocios en el extranjero. Recuerdo una vez que estábamos en una reunión familiar y alguien le preguntó a mi padre por qué no me ayudaba a mí también. Su respuesta fue simple y devastadora. No todos nacimos para ser empresarios. No voy a tirar mi dinero en un intento fallido. El comentario fue como una puñalada, pero también fue el último empujón que necesitaba. Si quería salir adelante, lo haría solo. A los 22 años, con todo el dinero que había ahorrado y un pequeño préstamo que obtuve por mi cuenta, abrí mi primera tienda de materiales de construcción. No era lujosa, ni grande, pero era mía. Mi padre ni siquiera se molestó en ir a la inauguración. Cuando le preguntaron por qué, respondió: prefiero no verlo fracasar en persona. Para él, yo ya estaba destinado al fracaso. Y mientras él hablaba con orgullo del crecimiento de Marco, yo trabajaba hasta la madrugada para hacer despegar mi negocio. Años después, la ironía sería exquisita, porque Marco, con todo su dinero y privilegios, no tenía idea de cómo manejar un negocio de verdad. Y cuando su imperio se derrumbó, mi padre se encontró en la misma situación que yo estuve cuando le pedí ayuda. La diferencia es que esta vez, yo tenía el poder de decidir. Después de la inauguración de mi tienda, mi vida se convirtió en una rutina de trabajo sin descanso. Mientras otros jóvenes de mi edad salían de fiesta o viajaban, yo pasaba mis días descargando camiones, organizando inventario y haciendo entregas personalmente. No tenía empleados al principio, así que cada pedido, cada venta y cada factura pasaban por mis manos. Era agotador, pero me recordaba constantemente por qué lo hacía. Si mi padre no creía en mí, demostraría que no necesitaba su aprobación. Mientras tanto, Marco seguía expandiendo su imperio. Cada mes inauguraba una nueva sucursal y presumía en redes sociales con fotos de autos de lujo, viajes a Europa y fiestas extravagantes. Sus tiendas parecían florecer, y mi padre no perdía oportunidad de compararnos. Mira a tu primo, hijo. Eso es ambición. Mientras tanto, tú sigues jugando a ser empresario con tu tiendita. Pero yo veía algo que él no veía: las grietas en el negocio de Marco. Sabía que no era sostenible. Mi negocio no crecía tan rápido como el de Marco, pero era sólido. Cada peso que ganaba lo reinvertía en mejorar el servicio. Escuchaba a mis clientes y aprendía lo que necesitaban. Mientras Marco gastaba su dinero en apariencia, yo lo invertía en logística y en expandir mi red de proveedores. Un día, recibí un pedido importante de una constructora que estaba desesperada por conseguir materiales en tiempo récord. Aproveché la oportunidad, hice la entrega antes del plazo y, como resultado, firmé mi primer contrato grande. Fue el punto de inflexión. A los 2 años, abrí mi segunda tienda. A los 3, ya tenía 5 sucursales en distintas ciudades. Mi padre seguía sin reconocer mi éxito. Para él, Marco seguía siendo el modelo a seguir, incluso cuando las señales de su colapso eran evidentes.
Marco está manejando negocios a un nivel que tú ni siquiera puedes imaginar, me dijo una vez. Tú podrías aprender de él. Me limité a sonreír. No le respondí, porque sabía que el tiempo se encargaría de enseñarle la lección. Y así fue. Mientras mi empresa crecía con bases sólidas, el negocio de Marco empezó a derrumbarse. Las tiendas que había abierto a la velocidad de la luz comenzaron a cerrar una por una. Sus inversionistas comenzaron a retirarse cuando vieron que sus números no cuadraban. El problema con construir un imperio basado en apariencias es que, cuando la realidad golpea, todo se viene abajo. Pero mi padre aún no lo veía, o no quería verlo. Cuando se enteró de que estaba planeando expandir mi negocio a nivel nacional, me llamó por primera vez en meses. No te dejes llevar por el ego, me advirtió. Marco me contó que también tuvo la oportunidad de expandirse demasiado rápido y fue su mayor error. Me reí por dentro. No tenía sentido discutir. Ya era demasiado tarde para advertencias. Porque mientras Marco intentaba salvar su negocio con préstamos que no podía pagar, yo estaba a punto de firmar el contrato más importante de mi carrera. La diferencia entre nosotros era clara. Él vivía de la imagen de éxito. Yo vivía del éxito real. Y cuando finalmente todo se vino abajo para Marco, mi padre fue el primero en sentir las consecuencias. Porque él había apostado todo en la persona equivocada. Así que aquí estamos. Mi primo, el gran empresario, el genio de los negocios, el favorito de mi padre, arruinado. Y mi padre, el hombre que me repitió toda la vida que yo nunca llegaría a nada, ahora con la casa embargada y sin un centavo en el banco. ¿Y adivinen quién es la única persona a la que pueden recurrir? Sí, el fracasado. La ironía es hermosa. Pero déjenme contarles cómo llegamos aquí. Todo explotó cuando Marco salió en las noticias. Literalmente. Una noche estaba revisando correos cuando mi hermana me envió un enlace con un simple: tienes que ver esto. Era un video filtrado de Marco en una llamada con un socio. En él, admitía haber inflado sus números para atraer inversionistas. Sí, era un fraude. Su negocio nunca había sido rentable. Se mantuvo a base de mentiras, promesas vacías, y, por supuesto, el dinero de mi padre. Pero cuando los inversionistas vieron la noticia, retiraron su dinero en masa. El resultado: cuentas congeladas, tiendas cerradas, deudas por todos lados. Pero lo mejor de todo, descubrí que mi padre había puesto su casa como garantía para sus préstamos. Y ahora, en 2 semanas, iban a quitársela. ¿Recuerdan cuando le pedí un préstamo para mi negocio y me dijo que no iba a tirar su dinero? Bueno, parece que tirarlo en Marco sí era una opción. Mi teléfono sonó 3 días después. Mi padre. Yo ya sabía para qué llamaba, pero contesté igual, porque soy morboso. Necesito verte, dijo con tono de autoridad, como si todavía pudiera darme órdenes. Estoy ocupado. Esto es importante. Por un segundo consideré decirle que se fuera al diablo, pero mi madre me pidió que al menos lo escuchara. Así que fui. Cuando llegué, supe que la situación era peor de lo que imaginaba. Los muebles caros habían desaparecido. Solo quedaban algunas cajas y una mesa desnuda. Entré al comedor y ahí estaban los dos, mi padre y Marco. Si antes eran arrogantes, ahora parecían 2 tipos a punto de suplicar. No hay rodeos, dije, cruzándome de brazos. ¿Cuánto necesitan? Mi padre suspiró, derrotado. El banco me da 2 semanas antes del desalojo. Necesitamos $500,000 para cubrir las deudas más urgentes. Perdón, pero, en serio, $500,000. Recuerden, este es el mismo hombre que me dijo que no valía la pena invertir $30,000 en mí. Necesitamos. Repetí con ironía. Porque hasta donde recuerdo, yo nunca fui parte de esto. Marco decidió meter su cuchara. Vamos, primo. Todos cometemos errores. Sí, asentí. Pero no todos hacemos estafas. Mi padre golpeó la mesa con la mano abierta. Eres parte de esta familia. Tienes el dinero. Puedes arreglarlo en un segundo. Oh, aquí está la manipulación. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Pregunté, inclinándome hacia ellos. Que yo pasé años sin un centavo y tú me veías como un fracasado. Pero ahora que necesitas algo de mí, vienes a pedirme que haga lo correcto. Si nos ayudas, podemos compensarte después, dijo Marco con la voz temblorosa. ¿Cómo? Pregunté riéndome. ¿Vas a imprimir billetes falsos? Porque dudo que te queden inversionistas a quienes estafar. Marco palideció. Por primera vez en su vida, no tenía una salida fácil. Mi padre,
En su último intento desesperado, soltó el golpe bajo definitivo. Tu madre está muy preocupada por esto. Le rompería el corazón vernos perderlo todo. Ahí estaba, la carta de la culpa. Pero lo que mi padre no entendía es que yo ya no jugaba a ese juego. Lo miré fijamente, me levanté y les di mi respuesta. Buena suerte. Y me fui. Esa fue la última vez que los vi en esa casa. Porque unos días después, ya no les pertenecía. Entonces, después de todo esto, seguro se preguntan, ¿les ayudaste? No, pero lo peor para ellos no fue perder el dinero. Fue perder la imagen que tenían en la familia. Verán, durante años mi padre y Marco fueron el ejemplo a seguir. En cada reunión familiar, mi padre se encargaba de recordarles a todos lo exitoso que era Marco y lo decepcionante que era yo. Pero ahora, todos sabían la verdad. Mi padre y Marco no solo quedaron en la ruina, también quedaron humillados. Mi tía, la mamá de Marco, intentó defenderlo al principio. La gente exitosa siempre pasa por momentos difíciles, dijo en una cena familiar. Pero mi abuelo la interrumpió. No es lo mismo tener un momento difícil que haber vivido de estafas. Y ahí supe que las cosas nunca volverían a ser iguales para ellos. Mi familia dejó de ver a Marco como el niño dorado. Mi padre dejó de ser el hombre sabio que todos escuchaban en las reuniones. Ahora eran el tío que arruinó su vida por ser terco y el primo que quemó su futuro por arrogante. Y yo, bueno, ahora nadie se atrevía a menospreciarme. Lo más impactante fue ver cómo mi padre cambió conmigo. Después de perder la casa, intentó reconstruir su vida en un pequeño apartamento. Pero algo cambió en él. Dejó de hablarme con arrogancia. No sé si era vergüenza o resignación, pero ya no intentaba darme órdenes ni consejos. Un día, en una reunión familiar, lo escuché decir algo que nunca pensé que saldría de su boca. Tal vez, me equivoqué. No me lo dijo a mí directamente, pero lo escuché. Y con eso fue suficiente. Marco intentó recuperarse, pero su orgullo lo destruyó. Sus socios lo evitaron. Sus amigos desaparecieron. La familia ya no lo admiraba. Y lo peor, sus propios padres dejaron de verlo igual. Mi tía, que lo defendió hasta el final, terminó culpándolo por haber arrastrado a mi padre al desastre. Hubo una pelea enorme en la familia. Mis tíos se separaron de mis abuelos. Hubo insultos, gritos, lágrimas. Toda la familia se rompió. Todo por Marco. ¿Y saben qué fue lo más irónico? Después de años de favoritismo, después de que todos lo alabaran, Marco terminó completamente solo. Se mudó a otra ciudad, perdió contacto con la mayoría, y según supe, ahora vive con trabajos eventuales, sin estabilidad. No necesité vengarme. Él mismo se encargó de cavar su tumba. Y mi padre siguió intentando contactarme después de todo esto. No lo bloqueé, pero nunca respondí. No por venganza, simplemente porque ya no tenía nada que decirle. Actualización. Han pasado un par de años desde todo esto. Mi negocio sigue creciendo y, aunque no busco reconocimiento, la ironía es que ahora soy la persona que la familia admira. La diferencia es que nunca necesité que me admiraran. Me esforcé por mí mismo, porque quería demostrarme que podía hacerlo. Y lo hice. Pero hay algo curioso. Ahora, cada vez que hay reuniones familiares, alguien inevitablemente menciona a Marco o a mi padre. ¿Supiste que Marco sigue sin encontrar estabilidad? Me preguntó mi hermana hace poco. ¿Y mi padre? Respondí, sin mucho interés. Sigue en el mismo departamento, cada vez más callado. Y eso me hizo pensar. Mi padre perdió algo más que dinero y reputación. Perdió el control sobre su propia historia. Durante años, él dictaba cómo se hablaba de mí, cómo se percibía a Marco, quién era el exitoso y quién era el fracaso. Pero ahora, nadie lo escucha. Y lo más triste, o justo, según como se vea, es que sus propias decisiones lo condenaron a ese destino. ¿Me duele? No realmente. Solo espero que, en esas noches de silencio en su apartamento, finalmente haya entendido que la arrogancia tiene un precio. Y que el hijo que nunca fue suficiente, fue el único que realmente supo construir algo. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a Ecos de Historias para más relatos impactantes y llenos de justicia poética. Activa la campana de notificaciones para no perderte las próximas historias que te harán reflexionar, emocionarte, a veces, disfrutar del mejor karma.